Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Encontré un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos. Llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Donde siempre está esperando, donde siempre está esperando Dios. Muy buenos días, iglesia, bienvenidos a nuestra reunión dominical, a nuestro culto dominical, nuestra reunión familiar, y nos alegra poder volvernos a encontrar, volvernos a conectar y a encontrarnos a través de estos medios digitales. ¿Y qué tal si me acompañas en oración para pedirle a Dios que sea guiando este tiempo, que sea guiando esta reunión, cada parte, cada punto, cada canción, la predicación, la enseñanza, que todo sea guiado por Él y que juntos como pueblo podamos adorarlo en comunidad, aunque estamos en nuestras casitas cada uno, en nuestros diferentes lugares cada uno, que podamos juntos adorarlo allí donde estemos en unidad, porque dice la palabra, dice, y lo dijo Jesús, nos lo prometió, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, Él prometió que Él iba a estar ahí, entre esos 2 o 3 que están reunidos. Así que somos más de 2, somos más de 3 aquí y estamos reunidos en su nombre, así que sabemos que Él está con nosotros en nuestros diferentes lugares. Así que oremos y en verdad dispongamos nuestro corazón para este espacio y esta reunión que es en comunidad, que se hace en comunidad, una adoración en comunidad. Así que cierra tus ojos y acompáñame en oración. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este día que tú nos permites hoy, Señor, reunirnos como pueblo. Gracias te damos, Señor,
porque tú has sido fiel hasta este momento, tú has sido fiel con nosotros, Señor. Y hoy queremos iniciar, Señor, esta reunión con una oración de agradecimiento. Gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has mostrado tu misericordia 1, 2, 3 veces, Señor, y sigues mostrando, Señor, tu misericordia con nosotros cada día, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Dios, por este tiempo, gracias por este espacio que nos permites disfrutar, Señor, como congregación, como familia Iglesia Fiel. Yo te pido para que tú seas guiando este espacio, para que tú seas guiando, Señor, esta reunión. Señor, no queremos que sea simplemente como un video más. No queremos, Señor, que esto sea como cuando vemos una película, una serie de Netflix, Señor. No, Señor, hoy disponemos nuestro corazón con toda la reverencia, con toda la actitud, Señor, porque hoy estamos congregados en tu nombre, Señor, para que juntos, con mis hermanos, Señor, podamos adorarte, podamos orar, Señor, juntos, podamos cantar juntos, podamos recibir la enseñanza de tu palabra juntos, Señor. Te pido que, Señor, quites toda distracción que pueda, Señor, desorientar nuestras mentes, nuestro corazón, Señor, tal vez que se desvía tan fácil, Señor. Yo te pido para que podamos concentrarnos en esta horita, en tu palabra y en ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Iglesia, y seguimos meditando en este hermoso pasaje, como ya lo hemos dicho, ya llevamos varios domingos meditando en el Sermón del Monte. Así que acompáñame en la lectura de Mateo, capítulo 5, y es la última parte de este capítulo. Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. Y este texto tiene que ver un poco con lo que hablamos hace 8 días, ¿no? Esas relaciones, ¿no? Basadas en el amor y no tanto en la justicia, como se estaba enseñando. Y quisiera leerlo en la Nueva Versión Internacional. Así que si tú tienes otra versión, no te preocupes. Sígueme en la lectura allí donde estás. Leemos tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Señor, háblanos en esta mañana a través de esta palabra. Y bueno, Iglesia, ¿qué tal si también disponemos nuestro corazón para adorarle al Señor a través de las canciones, a través de las alabanza musical? Y en verdad pongámosle cuidado a la letra que traemos en esta mañana, que las personas de la alabanza con mucho amor, con mucho esfuerzo están haciendo, y pongámosle cuidado a la letra. Y en verdad, si no la sabemos, cantémoslos juntos, y si no la sabemos, cierra tus ojos y reflexiona en lo que estás escuchando. Así que dispongamos nuestro corazón para adorar al Señor con la música. Quiero levantar a ti
maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Eres tú, Señor, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, te honramos, Señor, porque
porque tú eres el todo para nuestra vida, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Bueno, iglesia, y con esta misma actitud de adoración, de verdad, de alabanza al Señor, de tener ese corazón puesto en Él, concentrado en Él, con esa misma actitud, con esa misma reverencia, nos disponemos a recibir la palabra del Señor en esta mañana. Y esta mañana nos trae la palabra del Señor el pastor Rodrigo Borda, así que le damos bienvenida a nuestro pastor y que el Señor sea hablándonos a través de él y nosotros tener la disposición para escuchar. Así que digámosle al Señor: Señor, dame oídos, Señor, para poder entender. Dame ese corazón, Señor, para poder recibir, por favor, Señor, esa palabra que tú traes para mí. Que no me pueda perder nada de lo que tú tienes, Señor, esta mañana para mí. Así que, pastor, bienvenido. Muy buenos días, iglesia. Qué oportunidad tan especial nos da el Señor en esta mañana de compartir juntos estos tiempos tan especiales, esos tiempos tan maravillosos, unos tiempos en los cuales podemos juntos alabar, honrar al gran y todopoderoso Señor. Bueno, hoy precisamente vamos a continuar con el tema de el Sermón del Monte. La justicia del cristiano tiene que ver, pero el tema hoy es amando al enemigo. No es durmiendo con el enemigo, amando al enemigo. Basado precisamente en la palabra del Señor, allá en Mateo 5, del versículo 43 al 48. Precisamente terminamos este capítulo del versículo 43 al 48, y ahí es donde podemos ver todo lo que el Señor ha enseñado a través de este proceso. Y precisamente este es el último ejemplo, porque dice: oísteis que fue dicho. Este es el último ejemplo precisamente de la antítesis, como lo llaman, o los contrastes. Fue dicho, pero yo os digo. Fue dicho, pero yo os digo. Hemos tenido 6 contrastes en todo este tema de capítulo 5 en Mateo, que Jesucristo estableció desde que dijo que Él no había venido. ¿Se acuerda que al principio dijo, por allá en el versículo 17, que Él no ha venido a abolir la ley? Él no vino a quitar ni anular la ley. Sigue vigente, obvio, que como Cristo cumplió, Cristo cumplió todo el sistema ceremonial. Obviamente que en el Antiguo Testamento la parte ceremonial ya no está vigente, porque todo se cumple en Cristo. Ojo con esa diferencia. Por eso es que el Antiguo Testamento sigue vigente, pero la parte ceremonial no, porque todo está cumplido en Cristo, la parte ceremonial. Pero todo lo que es la ley como tal, en todos los mandatos del Señor siguen vigentes. Como dijo Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿por qué contradecir lo que mismo Jesús ya estableció? Entonces, el primer contraste, ¿se acuerda? A hacer un pequeño rápido de resumen aquí, en el versículo 22, tenía que ver con el mandato de matar. ¿Se acuerda? Y Jesús interpretó correctamente este mandamiento, hablándonos de que la ira es igual a asesinar a su hermano. Pero yo digo, ¿sí ves? Entonces, el segundo contraste que vimos también tenía que ver con el mandamiento de no adulterar. Y Jesús interpretó correctamente que este mandamiento, hablándonos que el adulterio comienza con el corazón. Con el corazón. Mateo, ahí en el versículo 28. Estamos mirando un pequeño resumen. Ahorita vamos a mirar los versículos de 43 a 48 que leímos al principio en esta reunión hoy. Y también el tercer contraste tiene que ver con el divorcio. Jesús interpretó correctamente que este mandamiento tenía que ver con la permanencia del matrimonio, y solo en caso de inmoralidad sexual podría haber divorcio, y no en cualquier circunstancia, como los fariseos siempre lo creían. Allá en el versículo 32 vemos este contraste. Yo os digo, pero oísteis que fue dicho, pero yo os digo.
El cuarto contraste tenía que ver con el mandamiento del juramento, y Jesús interpretó correctamente que tenía que ver con ser fieles a nuestra palabra y jurar solo en ocasiones de peso. Cuando, por ejemplo, nos está obligado ante un tribunal. Usted jura decir la verdad, bueno, es un juramento ya de peso ahí. Pero no es muy importante nuestras palabras. Y el quinto contraste tenía que ver con la venganza. Jesús interpretó correctamente que debemos resistir al malo. Hace 8 días veíamos esto precisamente, de resistir. ¿Sí ves? Entonces, ahí en el versículo 39 que vimos hace 8 días. Entonces, todos estos mandamientos habían sido divulgados por el pueblo mediante la tradición rabínica, esa tradición judía a través de los escribas y fariseos y bueno, todo lo que eran los rabinos que distorsionaban la palabra de Dios, y en cada ocasión Jesús tuvo que corregir estas interpretaciones afirmando lo que realmente significaba con la famosa frase, pero yo os digo. Sí que tiene autoridad para hablarnos de esas, pero yo soy el que digo. La autoridad del Señor desde el Antiguo Testamento era superior. Todo él estaba mostrando que su autoridad era superior aún que la tradición que los judíos y escribas, inclusive eminentes escribas, habían establecido. Por eso, al final del capítulo 7, cuando todo el sermón del monte dice que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces vamos a comenzar a ver 3 aspectos muy generales. Lo primero que vamos a ver es su tradición ha dicho. Su tradición ha dicho. Vamos a empezar a ver desde el versículo 43 hasta el 48 en esta enseñanza de hoy acerca del sermón del monte. Oísteis que fue dicho. ¿Sí ves? Esa es la tradición, dice. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mire esto. En esta ocasión Jesús hace ya el sexto contraste, la sexta antítesis, como lo llaman, respecto a la tradición rabínica. La tradición había enseñado que se debía amar al prójimo. Ojo, amarás a tu prójimo. Ellos escucharon eso. Y aborrecerás a tu enemigo. Tremendo. El Señor les dijo, ustedes enseñaron eso, amar al prójimo, pero aborrecer al enemigo. Ya hemos visto qué escandalosa perversión de la ley es la tradición, mis amados. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí omiten, pero también añade, ellos reducen intencionalmente la norma del amor, haciendo a un lado las palabras cruciales como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ellos no decían eso. Es el que colocan aquí la norma muy alta. Y a sus objetivos, mis amados, pervirtieron también un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? El prójimo. Amarás a tu prójimo. Pero como dice aquí dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ellos también pervirtieron el objetivo que era prójimo. ¿Por qué? Vamos a decir por qué. Porque excluyeron de enemigos y añadieron aborrecerás. Si es, amarás a tu prójimo y aborrecerás. Decimos que esto es perversión y es muy escandalosa porque no tiene justificación y en ningún lado del texto bíblico, y sin embargo los rabíes la habrían definido como interpretación legítima. Miremos qué dice el mandato, por ejemplo, allá en Levítico 19, el versículo 17 y 18. Dice la palabra del Señor allá en Levíticos 19, 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Mira lo que dice la palabra. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Bueno, esa es la situación. Ellos se aferraron al contexto inmediato del inconveniente mandato de amar al prójimo.
Aquí señalaban en Levítico 19 que está, miramos aquí, dice que está dirigido a toda la congregación del pueblo de Israel. Aquí en este pasaje da instrucciones a los israelitas sobre sus deberes hacia sus propios padres y lo amplía hacia su prójimo y a su hermano. No debían oprimirlo o robarle cualquier palabra, cualquiera que fuera su condición social. Entonces, el mandato es que a sus hermanos no debían oprimirlo por ningún lado. Fue bastante fácil para los rabinos, ansiosos de aligerar la carga de este mandamiento, torcerlo para su propia conveniencia. Mi prójimo, ellos arguían de esa manera. Mira lo que ellos pensaban. Estoy dando muy resumen porque estos son estudios muy profundos, pero ellos arguían de esa manera o afirmaban de esta manera. Mi prójimo es alguien de mi propio pueblo, un paisano judío, mi propio pariente y amigo que pertenece a mi raza y a mi religión. Ese era el prójimo. La ley no dice nada sobre los extranjeros o los enemigos. Debe estar permitido, sí, incluso tomarse como mandato, pero está permitido aborrecer a mi enemigo. Debo aborrecer a mi enemigo porque él no es mi prójimo al cual se me obliga a amar. Tremendo. El razonamiento es lo bastante lógico como para convencer a aquellos que desean ser convencidos, pero para confirmarles su propio prejuicio social. Y eso es lo que sucedió con esa interpretación. Hubo prejuicio social, pero ellos lo que hicieron fue una racionalización de un mandato. Empezaron a razonar un mandato, a justificar un mandato, y esa racionalización resultó ser muy engañosa y afectó mucho la relación social dentro del pueblo. Por eso es evidente, mis amados, evidentemente ellos pasaban por alto la instrucción dada anteriormente en el mismo capítulo de dejar las espigas del campo y la viña para el pobre. Allá en el capítulo 18 da una instrucción muy, muy especial el Señor, porque el Señor siempre pensaba en la justicia social. Y el Señor decía, dejen las espigas, dejen el trigo cuando hagan la cosecha para el pobre y al que no era judío, al que era forastero y que tenía necesidad de alimento, el residente, el extranjero. Y la afirmación inequívoca contra la discriminación racial. Estos mandatos el Señor también afirmaba y era muy severo en esto contra la discriminación racial, que se encuentra al final del capítulo, ahí mismo en el capítulo 19, dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero. O sea, haga de cuenta que es parte de su pueblo. Como a un natural, traten al extranjero que more entre vosotros. Y miren lo que dice aquí, que es lo que no decían los judíos y la tradición. Y lo amarás. Ojo con ese versículo 34 de Levíticos. Y lo amarás como a ti mismo. ¿A quién? Al pobre y al extranjero. Bueno, de manera similar en Éxodo 12, 49, la misma ley, dice la palabra ahí en el Éxodo 12, 49, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. O sea, el Señor no discriminó a nadie. Eso es importante resaltar cuando hablamos del amor, y sobre todo del amor al enemigo. Ellos también se volvieron ciegos a otros mandamientos que regulaban cuál debía ser su conducta hacia sus enemigos. Ellos también se volvieron ciegos en eso. Por ejemplo, allá en Éxodo 23:4, en Éxodo 23:4 dice la palabra, si encontrares al buey de tu enemigo o a su asno extraviado, vuelve y llévaselo. Ojo, al buey de tu enemigo. ¿Sí es lo que dice? Al buey o tu asno está extraviado y es del enemigo. ¿Qué dice el Señor? Lléveselo. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, mira la orden del Señor, le ayudarás a levantarlo. La ley es muy clara y por eso el Señor tuvo que aclararles otra vez estos principios de la ley. Se da instrucción casi idéntica al buey o asno de un hermano, indicando que el requisito de amor, ojo, el requisito de amor es el mismo
si las bestias pertenecían a un hermano o a un enemigo, quien fuera, tenía que ayudarlo. Todos los rabíes tenían que haber conocido muy bien la enseñanza de Proverbios 25. El versículo 21 y 22, bueno, no lo vamos a leer porque Pablo después lo resalta más claramente. Allá Pablo también lo citará más tarde como ilustración. Mire la ilustración que usa Pablo en este Proverbios 25, 21 y 22. Allá dice en Romanos, y hablando del mismo Proverbios, dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Romanos 12, 20 y 21, ahí dice, basado en Proverbios 25. Entonces, mis amados, por eso es que, como dice, la tradición dice. Ahora pasemos al segundo punto, el versículo 44, que me parece es el tema central de nuestra enseñanza y de la enseñanza en este pasaje, en este pasaje del Señor. Es más, es nuestro fundamento para las relaciones con los demás. Por eso vamos a explicarlo, el fundamento del amor al prójimo, el fundamento del amor. Aquí está hablando en Mateo el versículo 44, todo es el capítulo 5, pero el versículo 44 dice: pero yo os digo, ¿sí ves? La tradición dice amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Ya dijimos que así no dice la palabra. Por eso el Señor dice: un momentico, yo les digo algo mejor. Dice: yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Qué interpretación da el Señor de todo el Antiguo Testamento? Jesucristo interpreta correctamente ese mandamiento y confirma algo que ha estado a través de todas las Escrituras, y es que se debe amar, como ya leímos en una parte, a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Bueno, por todo el Antiguo Testamento hay muchos pasajes y podemos, por ejemplo, nombrar 3 del Antiguo, pero lo vamos a leer por el tiempo. Éxodo 23, 4 al 5, y leímos ahorita otros de amar al enemigo. Deuteronomio 22, 2 al 4, son 3 versículos que decir del Antiguo Testamento. Levítico 19, 18, habla muy importante de amar al enemigo. Mateo, ahora Jesús también lo resaltó, como lo acaba de ver, pero también en Mateo 19, 19, 3 versículos, Mateo 22, 39, Marcos 12, 31, ¿sí ves? Lucas 10, 27. Pablo también, y en el Nuevo Testamento también las cartas nos hablan y nos resaltan. Romanos 13, 9, por ejemplo, en Gálatas 5, 14, Santiago 2, 8. Todos esos son pasajes que nos ayudan a fortalecer, a darnos cuenta quién es amar al prójimo. No solamente es el más cercano, los enemigos también. El amor es la marca característica de ser cristiano, y ese amor se debe reflejar en todo sentido. Jesucristo dijo que la característica para reconocer a un discípulo suyo era que se amen unos a otros. Es la característica principal, el amor de Dios. También los apóstoles sostuvieron que aquel que ama a su hermano es realmente un creyente verdadero. Juan, por ejemplo, allá en capítulo 13, nos resaltó en cuanto al Señor, nos enseñó, nos dice en Juan 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo, era nuevo, los doy, que se amen unos a otros. Así como yo les he amado, ámense también ustedes unos a otros. Aquí incluye el amor de Dios. Así como han recibido ustedes el amor de Dios, entonces tienen todo el derecho, la libertad y la autoridad para amar. En eso conocerán, sigue diciendo Juan, el versículo 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Conocerán todos. ¿Quiénes son todos? Hasta el enemigo. Primero en Juan 4:20, también lo resalta Juan mismo. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios. Es que el amor, yo sí amo a mi Diosito. Mire, yo con Chuchito, mire. Pero dice, si yo amo a Dios, primero de Juan 4:20, pero odia a su hermano, es un mentiroso, dice la palabra. Pero es que yo amo a Dios.
pero ni siquiera mira al vecino. Ese tipo, usted sabe cómo lo terrible que es. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, dice la palabra, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, el amor bíblico no es algo superficial, como un mero sentimiento, sino que tiene fundamento, como Jesucristo nos mostró que debemos amar a nuestros enemigos. Por eso Jesús aquí en este pasaje nos resume, nos da 3 enseñanzas fundamentales, 3 aspectos claros aquí en este pasaje. Primero, ame con sus palabras. Por eso dice, bendecid a los que os maldicen. Estamos hablando del versículo 44. Bendecid a los que os maldicen. ¡Wow! Bendecir a otro está asociado a desear la bendición de Dios sobre la persona. Y el maldecir a otro está asociado a desear que el juicio de Dios caiga sobre la otra persona. Sin embargo, las palabras pueden también expresar nuestro amor. Tanto las palabras dirigidas a nuestros enemigos como las palabras que dirigimos a Dios por causa de ellos. Por eso dice, bendecid a los que os maldicen. Si ellos piden que descienda, por ejemplo, si ellos piden que descienda desastre sobre nosotros y la catástrofe sobre nuestras cabezas, expresando en palabras su deseo que la ruina venga sobre nosotros, ¿sabe cuál es la mejor venganza? Si usted escucha, uy, ojalá le vaya mal, ojalá lo echen del trabajo y ojalá todo le salga mal. ¿Sabe cuál es la otra verdadera venganza? Debemos vengarnos pidiendo que descienda la bendición del cielo sobre ellos. Que descienda la bendición de Dios sobre ellos. Declarar en palabras que no les deseamos, sino solamente el bien. Ojo, declarar en palabra que solamente le deseamos el bien. Eso es lo importante. Bueno, y finalmente dirigimos nuestras palabras a Dios. Si escuchamos, es que le vaya mal y terrible, bueno, yo le deseo a usted que le haya lo mejor, que Dios lo prospere, lo bendiga, y después esas palabras las llevamos en el trono. Señor, bendice a fulano, bendice a fulana. Por tanto, mis amados, eso es manifestación del amor, porque cuando nosotros amamos con nuestras palabras, le deseamos el bien a nuestros enemigos, aunque ellos nos deseen el mal. ¡Qué tremendo! Los apóstoles, a quienes al igual que nuestro Señor Jesucristo sufrían los apóstoles fueron tremendos. Ellos nos dieron también ánimo de amar al enemigo, aunque ellos sufrían una cruel situación. Ellos padecieron una persecución muy tremenda. Pero, ¿qué nos dicen ellos? ¿Qué nos aconsejan? Nos dicen, bendigamos a los que nos maldicen. Romanos, por ejemplo, a Pablo mismo, que aún a él lo tenían en persecución constante. Y aún, ¿se acuerda cómo murió Pablo? Él murió ajusticiado. A él le quitaron la cabeza. Pero sin embargo, mire, en persecución y todo eso, dice, bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Romanos 12, 14. En 1 de Pedro, a Pedro también, que fue muy perseguido terriblemente por sus enemigos y muchos enemigos por todo lado, él nos decía, cuando lo maldecían, él nos daba el consejo hablando de Jesús, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga justamente y nos animaba a amar al prójimo. Por naturaleza, cuando nos maldicen, queremos responder de la misma manera, pero solamente cuando estamos llenos del Espíritu Santo es que podemos responder con bendición y no con maldición. Ahí está la clave. Cuando tenemos al Espíritu Santo podemos responder con bendición, no con maldición. Pensemos, por ejemplo, en alguien que nos ha hecho daño. A ver, pensemos, y cuando se acerca a nosotros, como que nos da ganas de responder con el mismo daño. La pregunta es acaso esta la voluntad de Dios? ¿Sentimos cuán difícil es desearle bendición al Señor? Es desearle bendición al enemigo. Tremendo. Pues eso es porque nuestro corazón pecaminoso quiere darle su merecido y no confiar en el Señor. Cuando tú deseas como que le vaya mal a la persona que nos hace daño, es no confiar en el Señor. Podremos bendecir
y no maldecir cuando estemos llenos de la gracia de Dios para amar. Si hay todavía rencor y ganas de desquitarse y de vengarse porque es que me la hizo, hermanos, mis amados, entonces tienes que poner mucho cuidado. Estás actuando a tu manera y no estás confiando en Dios. Y Dios no va a cambiar nada, ni lo va a cambiar a esa persona, aunque usted ore, porque usted está actuando igual. Segundo, en esta enseñanza, dice en el versículo 44, amen con sus acciones. El amar se refleja no solamente con las palabras, sino también con los hechos, nuestras acciones hacia la otra persona. Si el que te odia tiene hambre, dice el Señor, dale de comer. Qué tremenda palabra. Allí en Proverbios 25, 21 y 22, creo que estábamos hablando también anteriormente. Si el que te odia tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que se avergüence de su conducta, y el Señor habrá de recompensarle. Primera de Pedro 2, 19, 20 dice, el soportar sufrimientos injustos, lo dice en esta versión, la nueva versión internacional, el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien lo soporta lo hace por motivo de conciencia delante de Dios, porque ¿qué mérito hay si soportamos malos tratos por hacer algo malo? Si a mí me insultan y me maltratan porque yo soy malo y hago cosas terribles, dice, ¿qué mérito tiene eso? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio delante de Dios. Primera de Pedro 2, 9, 19 al 20, ¿sí ves? Entonces, por naturaleza, cuando alguien nos hace daño, no vamos a ayudarle cuando necesita ayuda. Esa es nuestra naturaleza. No queremos ayudarle. Cuando alguien está haciendo algo injusto contra nosotros, pues no vamos simplemente a aguantar el castigo, sino que buscaremos la forma de vengarnos. No decimos, bueno, toca aguantar. No, vamos a buscar la forma de vengarnos. ¿Cómo es entonces posible actuar de esa manera o de otra manera? ¿Cómo actuamos diferente si alguien nos hace daño? Solamente si somos de Cristo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, podremos actuar de esa manera. Ninguno de nosotros puede amar a su enemigo en una forma natural. La única manera de amar al enemigo es por la gracia divina. Alguien dijo, bueno, un comentarista, Alfred Palmer, dijo de esta manera: devolver mal por bien es diabólico. Si a usted le hacen bien y actúa mal, es diabólico. Devolver bien por bien es humano. Me ayudó, yo le ayudo. Pero devolver bien por mal es divino. Repito esta frase. Devolver mal por el bien es diabólico. Devolver bien por bien es humano. Y devolver bien por mal es divino. Tercero, amen orando por quienes los maltratan. Dice el versículo 44. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sí? ¿Por quién tenemos que orar? Por los que os ultrajan. Cuando tengo una petición, es que para que le vaya bien a la persona que me odia. Nunca escuchamos eso. Oramos por los cercanos y por gente, para que le vaya bien, porque lo amamos. Pensemos algo en este momento. ¿Quién nos está maltratando? ¿Quién te está maltratando? Hoy, en este momento, ¿quién te está maltratando? ¿Qué debemos hacer? Ahora, ¿qué debe hacer? La oración es un instrumento poderoso dado por Dios a los cristianos. ¿Se acuerda que dice por allá, la oración eficaz del justo puede mucho? La oración puede mucho. Y en esta ocasión, el Señor nos dice que oremos por algo específico. ¿Sabe qué nos dice el Señor? Oremos por nuestros enemigos. Piense, ¿quién te ha hecho daño? ¿Cuál es tu enemigo? Podemos recordar a Esteban. ¿Se acuerda de Esteban? Allá a punto de morir, apedreado, y estaba ya siendo asesinado por los enemigos más terribles. Lo estaban matando. Y sin embargo dice allá en Hechos 7:60, dice, luego se puso cuando cayó, fue que cayó de las pedradas tan terribles, cayó de rodillas y ya agonizando, dice, clamó a gran voz, dijo, Señor,
no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Mis amados, es natural sentir rechazo por quienes nos hacen daño. ¿Quiénes serían? Hay mucha lista. Los cónyuges, a veces los hijos, hay gente cercana a nosotros, familiares y amigos, compañeros de ahí para afuera. Entonces, mis amados, es natural sentir rechazo por quienes nos hacen daño y simplemente ignorarlos para que no nos hagan más daño. Lo ignoramos. Ojo con eso. Así no se trata. No es tapar y callar y que no. No. ¿Ha sentido alguna vez rechazo de una persona con tan solo oír su nombre? ¿Usted se ha sentido frustrado porque siente que esa persona no cambia? Es que Dios nos dice que oremos por aquella persona. La forma en la cual podemos mostrar el verdadero amor, el amor de Dios, es orando, porque en tú más odias en el corazón. Insiste en orar, Señor, ayúdalo, Señor, bendícelo. Pero ¿cómo lo van a bendecir en la carne, no? ¿Cómo lo van a bendecir para que se porte peor? No está diciendo el Señor así. Ore, algo hará Dios. Señor, que le vaya bien. Si se dice que escuché que quedó sin trabajo, Señor, darle el trabajo que necesita, que ella necesita. Cuando hacemos lo que el Señor nos ordena de orar por esa persona, a quien no soportamos por todo lo que nos hace, no es que todo va a desaparecer, mis amados, sino que el Espíritu Santo, mire, sino que se desapareció mañana todo, ya cambió. No, el Espíritu Santo va a obrar en nuestro corazón y empieza a trabajar con nosotros primero, por medio de la oración, para no llegar a aborrecer a nuestro enemigo, sino amarlo realmente. Entonces que empieza a cambiar soy yo, ¿sí ves? Porque el Espíritu Santo hace que cuando yo ore por el enemigo, es aquí el proceso, el trabajo. La persona puede seguir igual lo que sea, ya es esa persona con Dios. Cuando oramos por nuestros enemigos, es la mayor expresión, ojo con ello. Cuando tú oras por el enemigo, es la mayor expresión del dominio propio. Es la mayor expresión de nuestra madurez en Cristo. Una persona que ore por el enemigo y con seguridad es porque una persona que ha crecido, es madura en el Señor. El tercer aspecto que vamos a ver hoy lo encontramos en el versículo 45 al 47. La razón por la cual debemos actuar en amor. 45 al 47 dice: para que seáis hijos. ¿Para qué? Hay un propósito. ¿Por qué Dios nos dice que cuando oremos por el enemigo, por qué Dios nos dice que cuando nos maldicen, que bendigamos? Todo ello dice para un propósito, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, dice el versículo 45, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? Mis amados, los religiosos de la época que decían imitar a Dios, en verdad habían quedado en evidencia por medio de esa enseñanza de Jesucristo, que no estaban amando de la manera en que Dios realmente estaba demandando. Dios los expuso, el Señor expuso a todos esos religiosos diciendo, así no es la forma de amar. No estaban amando a la manera de Dios. El amor divino es un amor que no discrimina, como dijimos, que se muestra igualmente a los hombres buenos y malos. Por eso el Señor da el ejemplo. Así como el Señor hace caer su sol sobre justos e injustos. Es lo que en la teología se llama gracia común. Ningún ser humano merece la vida si no posee alguno de esos beneficios de la naturaleza. Por ejemplo, el alimento, el vestido, el lugar donde vivir, etc. Sin embargo, mis amados, el Señor muestra su amor. Ojo, el Señor muestra su bondad. Hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos. Bueno, en otras palabras, podemos decir que Dios manifiesta su amor a su creación, tanto a los salvos como a los no salvos.
Mira lo que dice Génesis, por ejemplo, Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, no faltará la sementera y la siega, ni el frío ni el calor, ni el verano ni el invierno, ni el día ni la noche. Ahí está Génesis 8:22. Salmos 145:9 dice: el Señor es bueno con todos y se compadece de toda su creación. El Señor es muy bueno con todos. Eso se llama gracia común. No es para salvación, pero al todo ser humano Dios lo bendice de muchas maneras. Hechos 14:16-17 dice: en el pasado Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder, no dejó de manifestar su poder al enviarles toda clase de bienes. Pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Dios es tan soberano, por eso es que Él nos ordena ser como Él. Dios manifiesta su gracia común y su cuidado a su creación cada día por medio de mantener las estaciones, dar toda clase de bienes a los hombres como el alimento, la comida y el abrigo. Pero, ¿qué hace el ser humano? Simplemente ellos dan por sentado que ya recibieron eso, y por eso Dios no los va a juzgar, obvio, porque ellos van a tener tienen la bendición de Dios. Pero ahora, si Dios, nuestro Padre Celestial, actúa de esa manera con pecadores tan malagradecidos, que cada día simplemente ignoran su gracia. ¿Te acuerdas que la Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia? Entonces, ¿qué sucede? Dios habla a través de la creación, pero el ser humano ignora su gracia, incluso viven de forma contraria a la voluntad de Dios y se burlan de su evangelio. La pregunta es: ¿acaso nosotros como hijos de Dios no deberíamos vivir de la misma manera como Dios? El ser humano lo rechaza, pero Él manifiesta su amor. Y Él sostiene y se sostiene en sus leyes para bendecir a la humanidad. Hay cristianos que, debido a que han escuchado que el concepto de justicia social ha sido usado con fines políticos o por parte de teologías liberales, entonces los cristianos se alejan de ayudar y de expresar amor a los demás, y simplemente se dedican a predicar el evangelio y no a mostrar el amor para con los pobres, para con las viudas y para con los extranjeros. Pero esto es un error por asociación, porque la misma palabra dice que nos llama a preocuparnos precisamente por eso, por las viudas, por los pobres, por los extranjeros. Qué tremenda palabra. Otros cristianos se excusan diciendo que a quienes hemos ayudado son muy malagradecidos y egoístas. Yo por eso no ayudo. Ya no volví a ayudar porque son unos desagradecidos. La pregunta es: ¿no lo somos nosotros también con Dios? ¿Acaso eso limita el amor de Dios? Es la persona en la que actúa, no eres tú. El mostrar el amor cristiano al mundo será un testimonio en contra de los pecadores en el día del juicio. ¿No deberíamos entonces ser como nuestro Padre Celestial, al que nos llama? Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace caer su sol sobre justos e injustos. Ahora Jesús nos vuelve a hacer pensar acerca del amor como cristianos, que debemos mostrar, dando dos ilustraciones. Aquí se nos da dos ilustraciones con personas que la audiencia judía iba a reconocer inmediatamente. Aquí nombra dos tipos de personas: los cobradores de impuestos y los gentiles, o los paganos, como le llamaban los judíos. O sea, debido a que la tradición rabínica de esa época había enseñado a amar al prójimo y aborrecer al enemigo, como dijimos al principio, ellos consideraban al prójimo solamente aquellos que guardaban la ley igual que ellos. Ese era su prójimo. Por tanto, un cobrador de impuestos y un pagano, o sea, un gentil, no era el prójimo, sino que era el enemigo. No eran del pueblo de Dios, entonces eran enemigos. Y entonces tocaba odiarlos. Por ejemplo, Jesucristo fue acusado de relaciones con los pecadores, entre los cuales había cobradores de impuestos. ¿Se acuerda ya en Mateo 9:11? Cuando los fariseos vieron esto, dice la palabra, dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Hacía selección.
Los cobradores de impuestos eran tan odiados porque el pueblo judío lo veían como gente corrupta, que habían traicionado a sus propios patriotas, a sus propios a los compatriotas, trabajando para Roma. Y además le robaban dinero por medio de los impuestos a sus propios hermanos de nación. No podían ver persona más vil que los cobradores de impuestos. Pero además también había otro grupo, los gentiles o los paganos, los cuales para los judíos eran simplemente gente que habían sido creados para el infierno. Los judíos llamaban despectivamente a los paganos, les decían perros. Tremendo, por eso para ellos el enemigo dice aborrecer al enemigo, lo que el Señor corrigió. Además, un judío no podía asociarse, ni mucho menos entrar en la casa de un pagano, porque quedaba ceremonialmente impuro. Y esto lo vemos allá en el ejemplo que nos dio Pedro, allá en Hechos 10, cuando fue a Cornelio. Mire lo que le dice Pedro a Cornelio, y le dice, y les dijo Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, o sea, un gentil. Al que no era judío, era extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios ya le estaba quitando la venda a Pedro. Por tanto, el judío se mantenía a la distancia. Esto había creado una barrera entre las personas, una barrera cultural. Los rabinos de la época se mantenían lejos de los pecadores, los cobradores de impuestos y de todos los paganos. Ellos no eran su prójimo, sino sus enemigos, a quienes debían odiar, porque según ellos la ley lo ordenaba. Y entonces Jesús nos da dos ilustraciones aquí. Primero, un amor egoísta, porque dice Jesús en el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Pero, mis amados, todo amor humano, por más alto o noble o mejor que tengamos, todo amor humano, todo amor humano, por más noble y expresión de amor verdadero que podamos dar, se contamina en algún grado con las impurezas del egoísmo. El mejor amor que podemos representar humano, que podemos mostrar, es el amor de una madre, por ejemplo, pero también se contamina con egoísmo. Porque mamá que dice, tanto que me sacrifique por ustedes para que me paguen así. Había algo que esperaba. A nosotros, los cristianos, se nos llama específicamente a amar a nuestros enemigos. ¿Sabe qué significa? Amar en el que no hay egoísmo. Un amor donde no hay egoísmo. Bueno, eso es imposible. Amar sin egoísmo, porque somos humanos, pero hay algo. Es imposible sin la gracia sobrenatural de Dios. ¿Qué significa? Es imposible sin la gracia de Dios, y nosotros tenemos la gracia, o sea que ya para nosotros cristianos sí es posible amar al enemigo. Si amamos solo a aquellos que nos aman, no somos mejores que los estafadores. Si saludamos solo a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros colegas cristianos, no somos mejores que los paganos. Ellos también se saludan entre sí. La pregunta que hizo Jesús es: ¿qué hacéis de más? Ahí el versículo 37 y más adelante. ¿Qué hacéis de más? No basta a los cristianos asemejarse a los no cristianos. Nuestro llamado es aventajarlos, ir más allá en virtud y en integridad. Tenemos que aventajarlos en nuestra virtud y en nuestra integridad. Nuestra justicia debe ser mayor que los fariseos. ¿Se acuerda que el Señor ya nos lo enseñó allá en el versículo 20, en Mateo 5? Para que tengamos el reino de los cielos. Y nuestro amor debe aventajar, debe ser mayor que los gentiles, porque por eso el Señor pregunta: ¿qué hacéis de más? Para los términos contemporáneos sería si nosotros como cristianos solamente nos relacionamos con los cristianos que creemos más santos y desechamos a los que consideramos que no son tan comprometidos, los que son como más pecadores. ¿Dónde está el verdadero cristiano? Si nosotros incluimos en nuestras relaciones de amistad o en cualquier evento social que tengamos a las personas que nos cae bien solamente, ¿en dónde está el verdadero amor cristiano? Si nosotros buscamos relacionarnos con quienes tenemos temas en común, pero con quienes no lo tenemos, lo evitamos para no sentirnos incómodos, ¿en dónde está el verdadero amor cristiano? No nos comportemos igual
que los pecadores egoístas que solo buscan amar a quien los aman. ¿Estamos acaso reflejando el amor de nuestro Padre Celestial? La segunda ilustración que vemos aquí en ese versículo 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Si ustedes saludan solamente a los hermanos en la fe, pero ignoran a los paganos, ¿cuál será la diferencia? ¿Se acuerda el saludo? Shalom, shalom, ese shalom, shalom, y es un saludo que es un deseo para el bien integral de los demás. Allá lo vemos en tercera de Juan 1:2, que dice que amado, yo sea que has prosperado en todo como prospera vuestra alma y que tenga salud, o sea, una prosperidad integral. Eso es el shalom, shalom. Pues ustedes saludan solamente, les desean lo mejor a los cercanos y a los suyos. ¿Qué hacéis de más? Tremendo. Pero al no saludar a los paganos, le estaban diciendo que los odiaban por ser perros pecadores. Eso es lo que estaba significando. ¿No es esa la actitud de muchos cristianos con las personas que no son creyentes? Mis amados, conclusión, el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí la conclusión de toda la exposición de estos versículos del capítulo 5. Mis amados, aquí se resalta varios versículos del Antiguo Testamento. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación y diles, ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Deuteronomio 18:13 dice, delante del Señor tú debes ser perfecto. Aquí la palabra perfecto se entiende como propósito, madurez, plenitud, completo, estar completo. Por tanto, aquí la idea es que nosotros no quedamos satisfechos por tener una madurez u obediencia incompleta, sino que avanzamos al propósito que es ser como nuestro Padre Celestial. ¡Qué tremendo! Alguien dice, no, pero yo jamás voy a ser perfecto. ¿Yo cómo voy a ser como el Padre Celestial? Tiene razón. Si usted no es hijo de Dios, es imposible ser perfecto, porque usted no puede obedecer la palabra. Pero si usted es hijo de Dios, entonces puede, por el Espíritu Santo, obedecer de corazón a este sermón que el Señor ha enseñado en el capítulo 5. Como cristiano nació de nuevo, acordémonos, dice en el Salmo 101:2, vamos por el camino a la perfección. Entenderé el camino a la perfección cuando vengas a mí. ¡Qué tremendo! Pero la verdad es que nosotros, ya el Señor vino. No todavía somos perfectos, pero en Cristo vamos hacia esa dirección, cada vez más perfectos, pero cada vez más maduros en el Señor. Por eso podemos obedecer, podemos tener el plan del Señor a nuestro favor. Porque ¿por qué no se obedece? ¿Por qué no se ama al enemigo? Porque no estamos andando por el camino a la perfección y no estamos imitando al Padre. Mis amados, poder amar al enemigo, poder bendecirlo cuando Él nos maldice, hacer el bien al que nos hace el mal y orar por Él cuando Él nos persigue, es algo que solamente alguien puede hacerlo en forma perfecta y plena. Jesucristo fue alguien que lo hizo. Y basado en Jesucristo, porque Él lo pudo cumplir como ser humano, ahora nosotros, por el Espíritu Santo, en nuestra vida, lo hacemos también de forma milagrosa, para poder vivir de esta manera. Y lo podemos en Cristo. Entonces brillaremos como luz en medio de la oscuridad. Oremos, Señor, ayúdanos a ver esa realidad de amar al prójimo. Ayúdanos a entenderlo y a crecer en ese propósito. Espíritu Santo, en ti lo podemos ser y en ti podemos hacer y ser perfectos en ti. En Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones, mis amados. Padre, yo te adoro más que a cualquier cosa que mi corazón pueda desear.
Jesús mi amado Salvador, todo lo que yo soy lo debo a ti, lo debo a ti. Y ángeles vienen y se postran, todos tus hijos te adoramos. Mi mundo eres tú, mi Dios eres tú, toda mi vida rindo a ti. Tú eres mi Señor, mi único amor, por nada ni nadie te cambiaré. Todo lo que tengo te lo entrego a ti, Jesús. Tú eres mi Rey, por quien viviré. Y cada amanecer es un regalo que me das. Yo lo usaré solo para ti. Y ángeles vienen y se postran, todos tus hijos te adoramos. Mi mundo eres tú, mi Dios eres tú, toda mi vida rindo a ti. Tú eres mi Señor, mi único amor, por nada ni nadie te cambiaré. Mi mundo eres tú, mi Dios eres tú, toda mi vida rindo a ti. Tú eres mi Señor, mi único amor, por nada ni nadie te cambiaré. Gracias, Señor, porque tú eres todo nuestro mundo, Señor, todo gira a tu alrededor, Dios, porque tú lo llenas todo, porque hoy te decimos que tu gracia nos basta, Señor. Gracias por ese amor infinito que derramas sobre tus hijos. Saludamos y te bendecimos, Padre de la gloria. Bueno, amada iglesia, hoy es un día muy especial porque tenemos un motivo muy especial. Hoy estamos recordando la obra de nuestro Salvador, cuando Dios se hizo hombre y cuando el plan perfecto fue llevado a cabo, cuando Dios en su soberanía y en el plan que fue un misterio, como dice la palabra, fue hecho en la cruz para nuestra salvación, redención, nuestra vida eterna, nuestra vida en abundancia. Y hoy estamos celebrando, compartiendo juntos este momento tan especial, precisamente la obra, la crucifixión, cuando Jesús se hizo pedazos. Aquí nos representa el pan, lo partimos, cada uno lo partimos, pues obviamente por esta circunstancia nos toca a cada uno, pero estamos en un solo pan partiendo, cuando el cuerpo de Jesús fue destruido, y la copa que implica su sangre derramada, la libación, como dice el Antiguo Testamento, cuando se derramaba sangre. Entonces, hoy estamos recordando la muerte
de nuestro Señor Jesucristo, pero además su sepultura y su resurrección. Por eso es una celebración, porque es su resurrección, el Cordero inmolado que nos hace dignos de estar en la presencia del Señor. Precisamente dice la palabra del Señor ahí en la palabra del Señor, dice que hay 2 requisitos para la cena del Señor. Dice que cualquiera que comiera ese pan y bebiera del Señor de esa copa indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y de la copa. Entonces en ese momento la palabra nos ordena que nos probemos a nosotros mismos, y también dice que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Vamos a discernir el cuerpo del Señor. Discernir el cuerpo del Señor implica revisar nuestro corazón, revisar nuestra vida, cómo estamos con Dios, cómo estamos con el cuerpo que es la iglesia. Es el cuerpo del Señor, el cuerpo del Señor es la iglesia. Discernir su cuerpo y saber que somos parte de su cuerpo y cómo estamos dentro de ese cuerpo. Somos miembros, y los miembros de un cuerpo son muchos. ¿Cuál es tu función dentro del cuerpo? Entonces, esa es una reflexión, porque para eso el Señor nos salvó y nos puso en su cuerpo. Vamos a orar un minuto para meditar en este propósito. Señor, delante de ti estamos. Ante ti venimos y proclamamos tu gloria. Proclamamos tu victoria y tu poder. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Mira a cada corazón en este momento. Habla a cada corazón, Espíritu Santo, sobre nuestras actitudes, motivaciones, nuestros hechos, nuestras palabras. Perdónanos, Señor. Y hoy nos limpiamos con tu sangre de todas nuestras acciones que no te han agradado, de nuestros comportamientos y nuestras reacciones, de nuestras palabras y nuestros pensamientos. Perdónanos, Señor. Sabemos que tu sangre es poderosa para limpiarnos, porque hoy recordamos que cuando tomamos este vino, es tu sangre que la bebemos, sabiendo que hemos sido partícipes de esa limpieza de la cruz, de esta sangre derramada hasta la última gota. Ese sacrificio que fue inmolado, Señor. Venimos ante ti ofreciéndonos como sacrificio vivo por el sacrificio hecho una vez y para siempre en la cruz. Gracias por tu perdón en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, dice la palabra del Señor. Dice, y mientras comían, tomó Jesús, mire que dice, mientras comían, tomó Jesús el pan. Vamos a tomar el pan. Dice, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Vamos a partir el pan. Vamos a partir el pan en este momento. Allá lo pueden partir. Y vamos a darle gracias al Señor por el pan. Vamos a darle gracias al Señor por el pan. Allá alguien puede orar dándole gracias por el cuerpo destruido para nuestra salvación. Amado Padre, te damos gracias por lo que hiciste, Señor, en la cruz, por el pan que fue, Señor, representa lo que tu cuerpo, Señor, destruido por nosotros, Dios. Gracias por esa salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, también dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió. Vamos a orar por la copa como acción de gracias. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar y a orar, darle gracias al Señor por la copa, por el vino derramado para nuestra redención. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esa sangre derramada, por lo que hiciste allí en la cruz, porque tú nos redimiste. Gracias, amado Padre, por tu gran amor y misericordia, porque fue por tu gran amor, ese perdón que has hecho hacia cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a pasar primero el pan. Y vamos a pasar el vino. Y dice la palabra del Señor, vamos a participar del pan en este momento. Dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a participar del pan como símbolo de su cuerpo destruido para nuestra salvación. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Participemos juntos de esta copa como símbolo de su sangre derramada para nuestra redención. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a darle gracias al Señor en este momento juntos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, por esta obra tan magna que hiciste en la cruz, la obra de amor más grande, porque tú declaraste tu amor a la humanidad a través de ese sacrificio perfecto en la cruz. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. No hay palabras para expresarlo. Somos salvos por tu gracia. Somos redimidos, bendecidos, prosperados, levantados, afirmados, dignos por tu gracia y por tu misericordia. Oh, Señor, lo que tú manifestaste, Señor. Mira cuál amor nos has dado, Señor. Gracias por hacernos tus hijos. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, y ya para ir terminando, tristemente, esta reunión de hoy, tenemos algunos anuncios que decir, que anunciar, valga la redundancia, anuncios que anunciar. Pero bueno, primero, no se nos olvide que ahorita a las 11 los niños, nuestros niños, tenemos una reunión especial para ustedes, para que también puedan recibir la palabra del Señor, así con la forma para que ustedes
puedan recibirlo, ¿listo? Para que sus hijos puedan entender mucho mejor. Ustedes saben que los niños a veces tienen un déficit de atención muchísimo menor que un adulto, entonces estas clases están diseñadas precisamente para que ellos puedan entender esas verdades del Evangelio dadas en su lenguaje y a su forma, para que ellos puedan recibirlas y que desde muy pequeños podamos tener esa semilla sembrada en sus corazones. Así que ahorita a las 11 tenemos nuestra reunión de los niños de FBI, siempre me confundo, FBI. Y por otro lado también recordar que esta semana tenemos oración. Iglesia, son tiempos de clamar al Señor, son tiempos de orar. Estamos con ese propósito en Iglefiel, levantados en oración, unidos fuertemente en oración, clamándole a Él, clamándole porque Él puede hacerlo. Claro, muchas veces Él dice que no y a veces no entendemos por qué dice que no, pero no porque diga que no, no siempre dice que no. La Biblia también nos invita a pedirle, a clamarle, a buscarle. Así que nosotros seguimos clamando por muchas situaciones. Si tú estás pasando por situaciones y tienes peticiones en tu corazón que necesitas y quieres que respaldemos, escríbenos a nuestro correo que están escribiendo en estos momentos en el chat, o ya se escribió en el chat. Así que escríbenos a ese número de contacto Iglefiel y ahí en verdad que vamos a estar orando entre semana. Nosotros oramos lunes, miércoles y viernes conectados por este mismo canal, por YouTube, lunes, miércoles y viernes. Y además tenemos una reunión especial el jueves a las 6 de la mañana también, que hacemos a través de una videollamada donde todos oramos, todos tenemos unos minuticos para levantar nuestra voz al Señor y clamar juntos. Entonces han sido tiempos bien especiales, han sido tiempos en verdad bien edificantes para todos, así que los invitamos lunes, miércoles y viernes por YouTube y jueves por Google Meet. Todas estas reuniones a las 6 de la mañana, ¿listo? También no olvidar, el miércoles tenemos Caja Central, Casa de Bendición. ¿A qué horas? A las 7 de la noche. Son tiempos donde también podemos reflexionar, donde aprendemos algo nuevo, de un tema nuevo, de un pasaje nuevo, y ahí meditamos juntos y aprendemos juntos de esto de este pasaje y de esas reflexiones que hacemos. También cantamos y adoramos al Señor. Entonces, ahí también nos reunimos como pueblo, pero cada uno en su casa. Es decir, hay diferentes, estamos por sectores. Entonces tenemos Casa Galán, tenemos Casa Ciudad Montes, tenemos Casa Suba, tenemos Casa, Suba es Colina, tenemos Casa Central. Si tú de pronto no perteneces a ninguna pero quieres participar, entonces Casa Central es para ti. Casa Tunjuelito, que era la otra que se me estaba pasando, y Casa Ciudad Montes, no sé si la dije, pero bueno, ahí tenemos las diferentes casas para que te unas y te conectas. Y el otro sábado también recordar que tenemos nuestra reunión de jóvenes juveniles, de jóvenes bachillerato, no sé cómo lo quieran llamar, pero son los jóvenes que están en el colegio, que somos chiquitos. Todos los jóvenes que tienen de 11 a 16 años, a 17 años, bienvenidos este sábado a las 4 de la tarde por Google Meet, ¿listo? Y también, no olvidar nuestra promesa de la semana, nuestro versículo en el cual meditamos en la semana. Y este es Mateo 5:44. Mateo 5:44. Y dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Iglesia, recuerda, es tiempo de buscar al Señor, de clamar al Señor. Así que busquemos juntos al Señor esta semana y que podamos vivir esta palabra que el Señor nos dijo hoy, ¿no? Amar a nuestros enemigos, y que de esa manera podamos impactar en este mundo, un mundo donde reina el odio, la violencia y la maldad. Así que, mis queridos, por el momento sería todo.
Nos dio mucho gusto, mucha alegría poder estar conectados hoy. Espero que puedan disfrutar, puedan seguir descansando allí en sus casas y que esta semana que viene sea una semana de buenas noticias para ustedes, que sea una semana de gran bendición en todo lo que emprendan. Así que les mandamos un saludo especial de parte de toda la familia pastoral y bueno, los queremos, los amamos muchísimo. Bendiciones para todos. Un abrazo. Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Encontré un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos. Llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Donde siempre está esperando, donde siempre está esperando Dios.